Bueno chicos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea este día. Hoy les voy a dar una clase muy general sobre la semiología urinaria que me pidió Pollito, así que vamos a ver cosas generales, no vamos a adentrar mucho en el tema porque para eso vamos a tener todo tercer año para enfocar mucho, pero como están cursando el área del ser humano y su medio, es bueno tener cierto panorama general de esto. Cualquier cosita que no entiendan o pregunten, le preguntan apoyo que él me hace llegar todas las inquietudes. ¿Estamos? Bien. Bueno, para podernos ubicar, ¿sí? En la semiología, que ya lo dije en las clases anteriores, la semiología es la rama de la medicina la cual estudia los signos o síntomas, ¿sí? Dijimos, un signo es algo cualitativo, lo cual se puede contar, medir, como los signos vitales, que son la tensión arterial, la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, y los síntomas son algo subjetivo, como el dolor. Bien, como la semiología es eso, para nosotros poder observar signos o síntomas del aparato urinario, tendremos que ubicarnos de qué vamos a hablar. Pues vamos a hablar del riñón y dónde está ubicado anatómicamente. Claramente, el que mejor les va a dar esta parte y esta explicación va a ser Fernando, ¿no? En su clase de anatomía. Pero como para dar un panorama general, acá tenemos el sistema urinario que está conformado por los dos riñones, por los uréteres, la vejiga y la uretra en el caso del hombre. eh, y más que todo, lo que nos vamos a ubicar va a ser sobre, y lo que vamos a hablar va a ser sobre los riñones. Como estructura, como un repaso, el riñón mide típicamente aproximadamente de 11 a 14 centímetros de largo, 6 centímetros de anchura y cerca de 4 centímetros de grosor. Está la situación, que es lo que nos influye más a nosotros. Ellos, los riñones están ubicados en donde, detrás del peritoneo, en qué parte, en el retroperitoneo. Esto es muy importante, ¿tá? Se ubican entre la última vértebra torácica. Después le vamos a ver por qué es tan importante este reparo anatómico, y las tres primeras vértebras lumbares, o sea, acá serían las últimas vértebras torácicas y las tres primeras vértebras lumbares, ¿bien? O sea, de T12 a L3. Cada uno al lado de la columna vertebral, como lo observan acá. Acá está la columna vertebral, cada uno de los dos riñones a la columna vertebral. El riñón derecho descansa detrás del hígado. Observen ustedes acá que está el hígado como una sobreposición de imágenes, y por ende está un poco más abajo, ¿sí? Y el izquierdo debajo del diafragma. Bien, y adyacente al vaso, separados de estos órganos por el peritoneo parietal posterior. ¿Por qué? Porque se encuentran en el retroperitoneo. La asimetría dentro de la cavidad abdominal causada por el hígado da lugar a que el riñón derecho esté ligeramente más abajo que el izquierdo, que ya lo dije anteriormente. Entonces, recalcando, lo que no se nos puede ubicar es que los riñones van a estar ubicados en las fosas lumbares, que van a tener que donde va a ser desde T12 a L3 fundamentalmente, ¿está? En semiología, chicos, nosotros la dividimos en dos partes en semiotecnia, cuando vamos a evaluar un tipo de órgano. Primero es el examen general, ¿sí? De observar al paciente. El riñón es un órgano muy importante en las alteraciones del medio interno, y las alteraciones no es que se generan en el lugar local, sino cuando tenemos alteraciones del riñón, como por ejemplo una insuficiencia renal, una nefritis, ¿sí? Una necrosis tubular aguda, que son todas patologías que vamos a hablar más adelante, se pueden observar con alteraciones en otros lugares anatómicos del cuerpo, ¿sí? Y les voy a presentar una de las tantas alteraciones que me puede generar la afectación del aparato renal. Por ejemplo, los edemas. Los edemas es la acumulación de líquido en el tejido celular subcutáneo. Ustedes ya vieron piel en primero y segundo año, ¿sí? Como observamos acá, es la foto de dos miembros inferiores en los cuales el paciente tiene los miembros inferiores edematizados.
¿Cómo es que el cuerpo hace para tener un acúmulo de líquido? Puede ser por dos causas. Una, por una insuficiencia cardíaca. Defínase la insuficiencia cardíaca como la incapacidad del corazón de cumplir con su función de bomba. O dos, puede ser por una alteración en la excreción de líquidos de nuestro cuerpo. ¿Y quién es el que me elimina líquidos en nuestro cuerpo? Pues nuestro aparato renal. Por ende, si los riñones están trabajando mal, se me va a acumular líquido. ¿Y ese líquido hacia dónde se me va a ir? Se me van a los denominados edemas, ¿sí? Primero, los edemas casi siempre comienzan en los miembros inferiores porque es la zona más declive del cuerpo. Acá observamos el signo de Godet, que el signo de Godet significa cuando un paciente tiene edematizado, oprimimos, ¿sí? ¿Sí? Como oprimo acá, suelto, y si queda la forma, según cuánto tiempo demore en volver la piel a su forma, se manejan con cruces. Si vuelve automáticamente, no tiene edema, ¿está? Si demora aproximadamente un tiempo como 20, 30 segundos, una cruz. Un minuto, dos cruces. Y este caso que va a demorar mucho tiempo es Godet, tres cruces. Entonces, en la inspección general ya podremos ver que si un paciente tiene edemas en miembros inferiores, este no le estará fallando los riñones. Otra forma de donde se me puede generar edema, y es muy importante, es muy frecuente, o el paciente generalmente te puede ir a la consulta porque presenta edemas a nivel periorbitario, en realidad en los párpados superiores. Dice, a la mañana se me hinchan los párpados cuando me levanto, se me hinchan los párpados. Entonces estos pueden ser alteraciones que nos pueden ingerir un poco de que tenemos afectación del aparato renal, solo en la inspección general. Ustedes recuerden un poco que yo en la clase anterior de historia clínica les dije que en semiología tenemos un orden. Primero es la inspección, después va a ser la palpación, después va a ser la percusión y después va a ser la auscultación. ¿Está? ¿Por qué? Porque si yo tengo este orden para evaluar los aparatos, no se me va a olvidar absolutamente nada. ¿Bien? Entonces en la inspección podríamos llegar a tener este tipo de alteraciones, o capaz, ¿no? Y si tenemos una alteración renal, ¿no? Eso es cuando ya empieza a alterarse la función, que no podemos eliminar los líquidos de nuestro cuerpo. Bien, pero como para que les quede un poco un concepto general de cómo puede influir el riñón en el cuerpo. Después, vamos a ir más enfocados en el examen de la región renal. Como dijimos, inspección, palpación, percusión, auscultación. Empecemos con la inspección. En la inspección se realiza, siempre hay una posición en la cual se evalúa al paciente. En este caso es en decúbito dorsal. ¿Está? ¿Qué significa decúbito dorsal? Acostado boca arriba. Generalmente, como repasamos en las diapositivas anteriores de la situación del riñón, los riñones se encuentran en una ubicación que es retroperitoneal. Al estar retroperitoneal, solo en la inspección, si se genera algún tipo de alteración, no se observa. No se observa porque no me generan alteraciones en la pared abdominal anterior. ¿Por qué? Porque claramente están detrás del peritoneo, entonces nada, no se pueden. Y si le doy vuelta al paciente, también es muy raro que me genere alguna alteración morfológica, anatómica, ¿sí? Entonces, como tal, solo en la inspección son pocos los datos que pueden ser relevantes, ¿sí? Como para que lo tengan presente. Bien, la palpación, que es el siguiente paso, sí me puede llegar a dar un poco más de información. ¿Por qué? Recordemos un poco cómo estaba ubicado el riñón, aquí en esta imagen, ¿bien? ¿Cómo se hace la palpación de los riñones? Bueno, antes de esto me adelanté un poco, perdón chicos. La palpación se va a subdividir en dos, en una palpación superficial y en una palpación profunda. Cuando estemos en tercero vamos a ver lo que se llaman los puntos dolorosos. ¿Qué significan los puntos dolorosos? Son lugares anatómicamente en los cuales si yo hago la palpación profunda de este punto y cuando suelto me genera dolor, significa que tenemos inflamación del lugar, ¿sí? Hay cierto tipo de puntos, por ejemplo, el punto cístico, si vemos acá, ¿qué es esto? Este es la costilla, estamos, y lo que hacemos es trazamos una línea
horizontal y una línea hemiclavicular o una línea desde la axila hasta el ombligo. Y este punto es el denominado punto cístico. Bien, si yo hago palpación de este punto cístico, el punto cístico me está hablando de la vesícula. Y cuando suelto, o sea, dolor a la descompresión, me genera que el paciente salta de dolor, quiere decir que tenemos inflamación de la vesícula. Y esto puede ser por la obstrucción de un cálculo biliar. ¿Está? Es el punto cístico. Ahora, a lo que nos vamos a enfocar acá van a ser los puntos de la región renal, o sea, de la uretra. ¿Por qué? Porque se me pueden generar cálculos también en los uréteres. Y tenemos el punto ureteral superior, en el cual vamos a trazar una línea horizontal, ¿sí? Por mitad del ombligo, como lo ven acá, punteadito, ¿está? Y casi siempre va a ser también casi una línea, ¿sí? Esta es la línea hemiclavicular y en la mitad de la línea hemiclavicular con la mitad del esternón, ahí vamos a trazar otra línea y esta unión de esas dos líneas va a ser el punto ureteral superior, que si yo primo y descomprimo, ¿sí? Y el paciente salta de dolor, quiere decir que tenemos acá, que sería que estoy tocando esta parte, estamos, esta partecita de acá, quiere decir que el paciente tiene inflamado el uréter. ¿Y por qué uno va a tener inflamado el uréter? En el casi 80% de los casos es porque tenemos la presencia de cálculos. Bien, este es el punto ureteral superior y el punto ureteral medio. Bien, el punto ureteral medio es también la misma línea vertical y la línea horizontal está dada de espina ilíaca anterosuperior a espina ilíaca anterosuperior. Bien, en la palpación podemos hacer palpación de estos dos puntos, ¿sí? Que si se genera dolor, puede ser que el paciente esté en presencia, estamos en presencia de litiasis renal. ¿Tá? Eso por un lado. Después vamos a seguir con la palpación profunda, la palpación propiamente del riñón. Y para esta tenemos unas maniobras. Las maniobras son las formas como las cuales yo puedo llegar a tener contacto con los órganos. La palpación del riñón es una de las palpaciones más difíciles de hacer porque no quiero ser consecuente en lo mismo, pero pues por la ubicación retroperitoneal. Esta es una palpación bimanual en la cual vamos a tener al paciente en, primero, la posición, muy importante, la posición de cúbito dorsal. Siempre el examinador, que en este caso son ustedes, chicos, se van a poner a la derecha del paciente. Esta es la cabecita y estos son los pies. ¿Y cómo consta esta palpación bimanual? Bimanual significa porque tenemos dos manos. Bien, la mano no ágil, que en la mayoría de casos va a ser la mano izquierda, la vamos a poner posterior al paciente, ¿sí? En la parte dorsal. Pero en la parte dorsal, en donde terminan las costillas, ¿sí? Y que con los dedos hacia la parte anterior. Está como si fuera una cucharita, ¿bien? Y la mano ágil o la mano derecha se va a ubicar en fosa ilíaca derecha. Vamos a volver acá un momentico para que ustedes esto no lo saben, pero es así. El abdomen, chicos, se va a dividir en 9 cuadrantes, ¿está? Estos 9 cuadrantes son para que nosotros nos ubiquemos y hablemos de lo mismo, ¿sí? Estos 9 cuadrantes se van a hacer por dos líneas fundamentalmente. La primera línea horizontal va a ser debajo de las costillas, ¿está? Y la segunda línea va a ser de espina ilíaca anterosuperior a espina ilíaca anterosuperior. Y las otras dos líneas horizontales son las denominadas líneas hemiclaviculares. Esto me va a dar el abdomen en 9 cuadrantes, ¿sí? Fosa ilíaca derecha va a ser este cuadrante de acá. ¿Está? Este cuadrantico acá va a ser este acá. Entonces, cuando yo les digo que la mano ágil empezamos a ubicar acá, empieza de acá. ¿Estamos? Como para que se ubiquen. A ver, no sé, den un poco la cabeza, capaz les estoy diciendo muchos conceptos, pero quédense tranquilos que en la corta medida van a ir aprendiendo esto, ¿no? Pero sigamos con la maniobra. Entonces, ubico
mano, repasemos, la no ágil en la parte posterior, en la zona lumbar, y en la mano ágil en la fosa ilíaca derecha con los dedos mirando hacia la cabeza del paciente. ¿Y qué voy a hacer? En cada inspiración voy a palpar hacia adentro. Cuando palpo hacia adentro, la otra mano no ágil palpa también hacia adelante y lo que hace es como el riñón, vamos a tener acá mucha imaginación, sigan el pulsor, ¿sí? El riñón está en la fase, en la retroperitoneal, en la parte posterior. ¿Qué va a hacer? Cuando inspiro, los pulmones aumentan la capacidad torácica, entonces esto qué hace que el diafragma baje. Cuando el diafragma baja, el riñón está acá, baja, y cuando baja yo aprovecho y con esta mano no ágil empujo hacia adelante para que, sigan siempre el pulsor, para que la mano ágil pueda llegar cuando yo inspiro, hunde hacia el fondo y puedes llegar a palpar el polo inferior del riñón. Una vez más, para que se ubiquen y sigan el pulsor. Porque acá tenemos que tener imaginación porque no estamos en vivo como para que ustedes lo aprendan. Tenemos el riñón en la parte posterior retroperitoneal. Entonces, ¿qué hacemos? El paciente inspira. Cuando inspira, el diafragma baja, o sea que el riñón baja. Cuando el riñón baja, ¿yo qué hago con la mano no ágil? Le empujo el riñón hacia adelante y cuando empujo el riñón hacia adelante y en esa misma inspiración mi mano ágil empuja hacia adentro y puedo llegar a tocar el polo inferior del riñón. Todo esto se los hago por pasos, pero es al mismo tiempo. Es como para que tengan un concepto general, no les van a pedir en segundo año ni en el ser que sepan palpar el riñón, pero eso lo vamos a aprender el próximo año, ¿está? Eso con respecto a la palpación. Entonces ya hicimos lo de la inspección, que en realidad no podemos recaparar muchísimos datos, ¿sí? Pero sí cuando tenemos alteraciones graves del riñón, porque me generan alteraciones del medio interno. Una de esas es la acumulación de líquidos que se puede representar semiológicamente con la presencia de edemas. Bien, ahora, después en la palpación la dividíamos en dos, en palpación superficial o palpación profunda. Dentro de la palpación profunda tenemos los puntos ureterales, que los dijimos anteriormente, el superior e el inferior, y después teníamos la palpación del riñón propiamente dicha, que es una maniobra bimanual. ¿Está? Ahora, vamos a la tercera parte de la semiología, que es la percusión. ¿Tá? Y en la percusión podemos tener el denominado puño percusión. En la puño percusión es con cualquiera de las dos manos, vamos a percutir, o sea, le vamos a dar golpecitos en la parte lumbar. Yo lo he visto, chicos, y lo van a ver en la práctica. Cuando un paciente tiene una infección urinaria superior que se denomina pielonefritis, itis, recuerden que siempre es inflamación, una pielonefritis, ustedes les hacen una puño percusión y el paciente salta del dolor. Se ve en la práctica y sirve. Eso es la percusión a nivel renal. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque aquí lo que estoy, ustedes recuerden que el retroperitoneo entonces va a estar más en contacto con quién, con la parte posterior del abdomen. Después, en la auscultación, chicos. En realidad la auscultación no me da muchos datos, sí, pero se puede llegar a auscultar algún tipo de soplo, sí, o estenosis de la arteria renal en la parte anterior. No sé, de vuelta, la auscultación no me da muchos datos más significativos, bien. Y después quiero que tengan y aprendan, si así no les guste, más palabras nuevas con respecto que pueden tener en la materia que son de semiología, ¿sí? Como que un glosario muy pequeño. Disuria, chicos, significa dolor al orinar. ¿Tá? Ustedes tienen que empezar a incorporar palabras de cómo son las palabras correctas para decirlas en una forma médica, ¿sí? Entonces, disuria, dolor al orinar. Después, polaquiuria es el aumento del número de las micciones, es la frecuencia miccional durante el día, ¿sí? Generalmente suele ser de escasa cantidad y refleja una irritación o inflamación del tracto urinario, ¿estamos? Pero
es el aumento en el número de las micciones, o sea, de la frecuencia miccional. Normalmente uno orina que 3, 4 veces al día según la ingesta de líquido, ¿no? Es una persona que cada media hora va al baño. No significa que porque vaya al baño a orinar, el volumen eliminado sea mayor. No lo tomen como correlancia porque no es así. Una cosa es que yo vaya más al baño, otra cosa es que elimine más cantidad de volumen, ¿está? Entonces la polaquiuria es el aumento del número en la frecuencia miccional. Tenesmo, que es la sensación de deseo continuo, generalmente improductivo de orinar o defecar. En este caso va a ser de orinar. O sea, es la sensación que la persona va al baño, tiene la sensación de orinar, pero no elimina nada. ¿Sí? Esto se da mucho cuando tenemos una cistitis, que es la infección urinaria baja. ¿Sí? Alguna de las chicas que me está escuchando, si alguna vez ha tenido una cistitis, va a saber de lo que se está hablando. En el hombre es poco común por la longitud de la uretra, que tenga una infección urinaria baja, ¿sí? Como para que lo sepan. Bueno chicos, muchísimas gracias por su atención. Si hay preguntas, hay tabla y cualquier cosita, espero que les sirva la clase. Esto es como un panorama general de semiología del aparato renal. Quédense tranquilos que en su momento lo vamos a ver muchísimo más a fondo con las alteraciones renales en el año próximo, que ya falta poco para que acabe este 2020. Espero que les sirva y éxitos en sus exámenes.